Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael. Señor, te damos gracias en esta tarde, finalizando Shabbat, Señor. Señor, te pedimos en esta tarde que traigas bendición, traigas palabra, traigas el pan, el maná del cielo, Señor, para saciarnos cada uno de los que estamos aquí. Señor, queremos escuchar, dice que la fe viene por escuchar la palabra, Señor, y es lo que queremos, que nuestra fe sea fe con obra. Entonces te pedimos, Señor, que tú nos alimentes de esa palabra del cielo, de ese maná, Señor, que sea saciada a cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos aquí presentes y los que están por llegar. Te pedimos, Señor, que unja los labios de nuestro Maestro, Señor, que lo bendiga, Señor, que hables a través de él, mi Señor, y que su palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Señor, trae sanidad para el que esté enfermo, trae, trae solución para el que traiga problemas, Señor, trae la economía, Señor, para aquellos que necesitamos, Señor. Te pedimos, Señor, que traiga, Señor, abundancia de paz, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, y bendigas la familia de nuestro Maestro y todas las familias de los que estamos aquí presentes, Padre, y de los que están por venir. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, aquí estamos una vez más para dar una continuación a esta serie de mensajes que estamos dando hace ya varios Shabbat. Esta es el cierre de Shabbat y es la sesión número 10 de Yud Hei Vav Hei en la carne, Dios en la carne, ¿sí? A mí lo que me llama mucho la atención es que todos los expertos eruditos en las escrituras, en el idioma griego, en el idioma hebreo, todos los que estudian la Biblia, al leer los evangelios, al leer el evangelio de Mateo, todos están de acuerdo que Mashiach no era hijo de José. Todo el mundo sabe eso, ¿sí? Hasta los judíos. Y yo he leído en una oportunidad Mateo en hebreo con un judío para que él me muestre a ver qué es lo que él quería refutar de Mashiach. Y lo único que vio ahí es que no es hijo de José, ¿sí? El asunto es que el mismo evangelio dice que fue engendrado del Espíritu Santo. Engendrado del Espíritu Santo. Una figura, una forma, un hebraísmo, así lo dice, ¿sí? Y como lo dice así, ya muchos empiezan a renegar de los evangelios, empiezan a renegar del Nuevo Testamento. Entonces dicen, no, hay que filtrarlo por la Torá. Les digo, mis hermanos, la Torá no es solamente los 5 libros de Moisés. Según las mismas escrituras, la Torá también son los profetas y los salmos, ¿sí? Profetas, salmos. Y según el mismo Mashiach, los apóstoles están a la misma altura que los profetas. Son el fundamento Mashiach y el fundamento de apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. Si yo digo profetas solamente, estamos parándonos en una sola pata, en un solo pie, ¿sí? Esto está establecido de esta forma. Apóstoles y profetas. Voy a compartir con ustedes lo que voy a dar. A ver. Bueno, ¿sí? ¿Por qué hago esta introducción? Es que en el Antiguo Testamento se profetizó y se habló de algo que en el Nuevo Testamento está revelado. Y si alguien quiere decir, Mashiach, ¿era Dios o no era Dios? ¿Dónde lo voy a fundamentar? Y dónde está revelado. Por eso los apóstoles decían que los mensajeros, los profetas, anhelaron ver y oír las cosas que ustedes están oyendo, ¿sí?
que han alcanzado en este tiempo. Entonces, si ellos anhelaron ver y oír, es porque anunciaron cosas que en el Nuevo Testamento están cumplidas, están vistas, ¿sí? Están reveladas. Esta serie de mensaje se llama Yud Hei Vav Hei en la carne, Dios en la carne, Yahweh en la carne, ¿sí? Dios en la carne. Parte número 10. Encima el título de esta serie de mensajes es como es muy molesto para algunos, ¿sí? Pero entiendan que las escrituras es lo que revelan que Él se manifestó en carne, que Dios se manifestó en carne. Esto ya lo hemos expresado, ya mostrado en todos los versículos que te dicen, no, eso está mal traducido. Acá en esta serie de mensajes hemos mostrado que están bien traducidos, ¿sí? El apóstol Pablo dijo que si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguien dice algo opuesto o distinto a lo que anuncia el apóstol Pablo, a lo que dijo el apóstol Pablo, sea anatema, está bajo maldición. Anatema quiere decir bajo maldición. ¿Y qué predicó y qué enseñó el apóstol Pablo? El apóstol Pablo predicó y dijo en numerosas cartas, ¿sí?, que Dios se manifestó en carne. ¿Qué dijo Pedro? Pedro dijo que Dios era Jesucristo. Santiago, ¿qué dijo? Que Jesucristo era Dios. Judas, ¿qué dijo? Que Jesucristo fue el que sacó a Israel de Egipto. Yahshua HaMashiach, ¿sí? El único Dios, no hay otro. Todo esto que acabo de decir son cosas que ya lo hemos explicado, mostrado y desarrollado en los 9 videos anteriores, ¿sí? Entonces, si alguno predica algo distinto, está bajo maldición. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. ¿Y no quieren leer a Pablo? No, 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 léeme la Torá, léeme otra cosa. Parece que les quema las palabras de un apóstol, ¿sí? Acá tengo dos figuras de varón y ninguno de estos dos tenía un padre humano. Uno es Mashiach, Yahshua, y el otro es Adán. Adán no tenía un padre humano. Y te aceptan, ¿eh? El judaísmo te acepta que al hombre fue formado del polvo y que no tenía padre humano, pero de Mashiach no te lo aceptan, ¿sí? Entonces, a uno sí te lo aceptan y al otro no. Adam HaRishon, ¿sí? El primer hombre, el hombre primordial. Eh, la Kabbalah le da otro nombre también a esto, al primer hombre, pero el primer ser humano, Adán, ¿sí? Hombre perfecto, varón perfecto. Y Mashiach también, hombre perfecto, varón perfecto. ¿Qué tienen en común? Que ninguno de los dos tenía padre humanos. Entonces, en el Tanaj vemos un hombre sin padre humano y en el Nuevo Testamento también vemos un hombre sin padre humano. ¿Por qué el apóstol Pablo utilizaba esta alegoría de Adán con Mashiach? Porque esta alegoría de Adán con Mashiach a él le servía para explicar lo que es la carne y el espíritu, ¿sí? Y cuando hablaba de Adán, básicamente el apóstol Pablo lo usaba en forma alegórica, ¿sí? Que referente a las pasiones de la carne, a lo carnal, a lo que tiende al pecado. Y cuando habla de Mashiach, está hablando del hombre espiritual, ¿sí? A veces,
por eso el apóstol Pedro decía que era difícil de entender a Pablo, porque Pablo hablaba con un lenguaje que se ha prestado a confusión. ¿De dónde sacan la teología del pecado original? Esa teología la sacan de las malas interpretaciones de las palabras de Pablo en Corintios y en Romanos 5, ¿sí? Pero Pablo usaba figuras para referirse al hombre terrenal y al hombre celestial, ¿sí? Si no entendemos a Pablo, vamos a terminar en cualquier teología. En 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Fue hecho. Y el postrer Adán, según lo que dice el texto griego, es espíritu vivificante, refiriéndose a Mashiach. Uno era alma viviente y el otro era espíritu. Dios es espíritu. Dios es espíritu vivificante. Nunca dejó de ser espíritu, Mashiach. ¿Sí? Nunca dejó de serlo. Entonces, en el contexto, vemos que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer, Adán, es espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adán es terrenal. El segundo hombre, el Señor, es del cielo. Esto es alegorías, ¿sí? Refiriéndose a Mashiach y dice que es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Así como Adán es terrenal, los que son terrenales son como Adán. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Quiere decir que así como el celestial, Mashiach, es espiritual, así también los celestiales. Y así como hemos traído nosotros la imagen del terrenal, también traemos la imagen del celestial. Por eso, siempre el apóstol Pablo habló de esa lucha que hay entre carne y espíritu en el ser humano. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, ni la corrupción hereda la incorrupción. Estas son figuras. Yo les digo, posiblemente en el próximo Shabbat también estemos desarrollando más sobre este tema porque se ha malentendido tanto, ¿sí? Se ha malentendido tanto. En Romanos 5 nosotros leemos que 5:12 dice, por cuanto como entró el pecado, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Esto no fue la culpa, no le echemos la culpa a Adán, sino que él inauguró esto, pero después todos desobedecieron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. No que no pecaron. No pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Después, en letritas rojas le puse lo que dice el apóstol Pablo, el cual es figura del que había de venir. O sea, está usando alegorías, figuras literarias para hablar de esto que está por hablar. Por eso esta enseñanza, mis hermanos, sobre Adán y Cristo, que ya empecé a decir algunas cosas, yo les recomiendo que miren los episodios anteriores, si lo vieron, repítanlo nuevamente, para entender que Adán no fue destronado por el diablo, como enseñan muchos, ¿sí? Que Adán pasó a ser esclavo del diablo y que ahora el mundo pasó a ser del diablo. Esos son teologías, pero que no tienen sustento bíblico. No hay ningún texto que diga eso. Todo lo contrario, ¿sí?
Yo escuchaba también a algunos decir que el ser humano era enviado a la Tierra con un propósito y que después eh, como que el espíritu estaba con Dios y venía a la Tierra. Eso yo lo escuché del mormonismo, ¿sí? No sé si el judaísmo cree eso. Zacarías 12:1 dice, profecía de la palabra de Jehová, ¿sí? De Yahweh, acerca de Israel. Yahweh, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. O sea, que forma el espíritu del hombre dentro de él. El espíritu del hombre no viene del cielo y aparece acá en la tierra. El espíritu es formado adentro del ser humano. ¿Sí? Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El ser humano fue creado en la tierra. Bien, esta figura que ustedes ven acá, esto en arqueología está datado del siglo I, y lo que se ve acá es el primero de los memes, sería una burla hacia una persona. Voy a pasarlo a dibujo, así se puede ver bien lo que está escrito ahí, lo que está dibujado, pero es esto, ¿sí? Y aquí dice en griego, Alexámenos adora a su Dios. Y se está refiriendo a un hombre griego que está adorando a su Dios. Y su Dios es una burla a Jesucristo. Pero, ¿por qué les muestro esto? Porque esto data del siglo I. Y en este meme, acá se lo menciona a Jesucristo como Dios. En este meme se lo está anunciando a Jesucristo como Dios. Hasta en burla, en forma de burla, se lo está mencionando como Dios. Hay muchas evidencias arqueológicas que se lo mencionan a Jesucristo como Dios, pero esta es la más antigua. Esto data del siglo I, o sea que no es idea de la Iglesia Católica, de los concilios, del siglo III, siglo IV, esto es del siglo I, ¿sí? Ahora, una de las preguntas que se había hecho en la semana es, ¿el Hijo no sabe ni el día ni la hora, según lo que se lee en la Biblia? ¿Sabe o no sabe? Está interesante y está buena la pregunta porque nosotros vemos qué es lo que dicen las Escrituras y vamos a analizar esto. Si buscamos en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo no menciona al Hijo, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino el Padre, sino mi Padre. ¿Sí? Ahí no se lo menciona al Hijo, solo se menciona a los ángeles y al Padre. ¿Sí? Eso es lo que se ve. No se menciona, no aparece la figura del Hijo aquí. Pero en el Evangelio de Marcos sí se puede leer eso, pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, ¿sí? Entonces ahí sí aparece ni el Hijo. Entonces acá me han consultado por este texto. Este texto, cuando lo vamos a ver en el idioma griego, aparece la palabra huios, que quiere decir hijo, ¿sí? Huios es el hijo, ¿sí? Y está en el griego y está en los códices antiguos, aparece, pero si nosotros vamos a ver este texto, tiene una irregularidad, un pequeño problemita. Hay un papiro, que es el papiro P45, perdón, que aparece fragmentos del Evangelio de Mateo, de Marcos, ¿sí? De Juan,
tiene poquitas hojas, tiene alrededor de 30 hojas, y aparece este fragmento. Ahora, ¿cómo es que aparece este fragmento en el papiro 45? Que es del siglo II, o sea, año 150. Dice, pero el día ni la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Padre. Así dice el texto, sino el Padre. Nadie sabe sino el Padre. ¿Sí? Entonces, el Evangelio de Marco tiene papiros donde aparece la figura del Hijo y donde no aparece. O sea, tiene papiros, textos donde está igual que en Mateo. ¿Sí? Bien. Esto es un dato no menor para que entendamos que a veces uno quiere tratar de dividir o separar al Hijo del Padre como dos dioses distintos, pero si nosotros estamos viendo en las Escrituras que el Hijo es Dios y una de las características de ser Dios es que es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. De hecho, cuando contó acerca del fin, contó con lujo de detalle lo que iba a pasar. Sucederá esto, sucederá esto, y luego entonces vendrá el fin. O sea, habló puntualmente. En Tesalonicense el apóstol dice, acerca de los tiempos y las sazones no es necesario que les cuente porque ustedes ya saben esas cosas, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche para los que están en la noche, ¿sí? Para los que están en pecado. Pero ustedes que andan como de día, no los va a sorprender, ¿sí? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, los discípulos de Mashiach entendían los tiempos, los discípulos de Pablo entendían los tiempos y tenían claridad de los sucesos. Entonces, hay datos que se nos están escapando cuando nosotros pensamos que si Jesucristo es Dios, pero no sabe todo, entonces muy Dios no es, ¿sí? Eso es lo que uno puede llegar a pensar. Sin embargo, repetidas veces nosotros vimos que los apóstoles, varios apóstoles, no solo Pedro, no solo Pablo, no solo Santiago, sino también Judas, ¿sí? Lo llaman Dios a Cristo. Si yo creo que Jesucristo dijo que ni el Hijo, como diciendo que él no sabía, les voy a mostrar algo que es entendible también, porque el Todopoderoso oculta cosas. Eso es lo que dice Proverbios 25:2. La gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la honra del rey es escudriñarlo. Dios oculta cosas, esconde cosas, ¿sí? Entonces hay declaraciones que hizo Mashiach, pero era para ocultar. Yo pregunté una vez, ¿por qué el Mesías se hacía llamar el Hijo del Hombre? ¿Por qué él decía, si era hijo de Dios, por qué él decía que era hijo de hombre? ¿Sí? Para ocultar cosas, para ocultar cosas. Mashiach ocultando cosas. Fíjense lo que dice Juan 7, del 4 al 10. Dice, los hermanos de Mashiach le decían, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él, dice. Entonces Yeshua dijo, mi tiempo aún no ha llegado, más vuestro tiempo, dice, perdón, más vuestros tiempos siempre están prestos. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él y que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea, ¿sí? Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta
no abiertamente, sino en secreto, sino ocultado, en secreto. Estos textos son gestos, muestras de que el Todopoderoso oculta las cosas, ¿sí? Oculta las cosas. Jeremías 4:10, para los que quieren Tanaj, dice, y dije, ay, ay, Jehová Dios, ¿sí? Yahweh Elohim, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. O sea, Dios dijo, paz tendréis, pero la espada vino hasta el alma. ¿Dios engañó al pueblo? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿No es que Dios no puede mentir? Miren, Dios oculta las cosas. El Todopoderoso oculta las cosas. Él hace como bien quiere. Segunda Tesalonicenses 2:11 dice, pero Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Dios enviando un poder engañoso, Dios ocultando la verdad. Esto dicen los textos, ¿sí? Si nosotros vemos que Mashiach dice que él no sabe ni la hora, solo el Padre, pero resulta que luego se manifiesta a los apóstoles el Espíritu de verdad y le revela todas las cosas, y los apóstoles dicen que ese era Dios en la carne, Dios encarnado, ¿sí? Lo que estaba oculto a simple vista, el velo que no les permitía ver, era la carne de Mashiach, ¿sí? Eso también lo hemos tocado. El velo que no les permitía ver con quiénes estaban ellos era la carne de Mashiach. Entonces, Dios ocultándole las cosas. Vamos con otro texto. Más allá de que si el texto dice que el hijo sabe o el hijo no sabe, si el texto realmente dice que el hijo no sabe, lo que yo puedo decirles, mis hermanos, es que Dios estaba ocultando las cosas, ¿sí? Y muchas cosas, Mashiach se refería a él de forma alegórica. Bien. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo que yo les quiero mostrar ahora es que este texto, que es una profecía de Isaías, lo toman como que no era profecía, sino que se estaba refiriendo a uno de los reyes de Israel. Porque dicen, ahí no dice llamará su nombre, ahí dice y llamó su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? ¿Por qué dicen y llamó? Porque ahí lo que aparece es la palabra hebrea que dice Vaikra. Vaikra, porque así se traduce Vaikra en el Génesis. Y llamó Dios a la luz día, y llamó Dios así, a la oscuridad noche. Entonces, ahí dice Vaikra, entonces ahí dice y llamó su nombre. ¿Sí? Bueno, pero el asunto es que las traducciones que nosotros leemos dice llamará. Esto es una traducción judía, dice y lo llamará. La estructura está todo al revés, pero el verbo dice está en futuro. Lo llamará. Fíjese, otra versión nueva internacional. Y se le dará estos nombres. Y se los llamará, se le dará estos nombres. Todas las traducciones están en futuro en estos versículos. Si todas las traducciones están en futuro, ¿por qué pusieron en futuro? ¿Por influencia teológica? ¿O será que la palabra Vaikra quiere decir llamará?
en futuro, ¿sí? Claro, todo tiene una estructura. Esto lo consulté en la página Pealim, que ustedes pueden consultar también, así se llama la página, Pealim, ¿sí? Y acá está el verbo ikra, ¿sí? El verbo ikra quiere decir, que es el verbo kará, quiere decir llamar o leer, ¿sí? Llamar o leer, ¿sí? Estos son los diferentes tipos de conjugaciones verbales, verbo paal, verbo nifal, ifil. Entonces, el hebreo yo lo puedo conjugar de diferentes formas según la estructura de la palabra, ¿sí? Acá aparece la palabra, a ver si lo puedo agrandar un poquito más para que se vea. Ikra, ¿ven? Dice en tercera persona masculino, él leerá. El verbo es leer o llamar. Leerá o llamará, ¿sí? Llamará. Ahí se ve, ¿sí? Ikra, ikra. Y llamará. Llamará su nombre, Vaikra Shemó, y llamará su nombre. O sea, acá estamos consultando diccionarios, ¿sí? Estamos mostrando que Vaikra está en futuro. Leerá, él leerá o él llamará, ¿sí? Entonces Isaías 9:6 está bien traducido y se llamará su nombre. ¿Cómo se va a llamar el nombre del niño? Que este texto es mesiánico. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos son los títulos del Todopoderoso. Él es admirable, Él es consejero, porque Él no toma consejo de nadie. Él es Dios fuerte, el Gibor de Jacob, ¿sí? Es el Padre eterno, ¿sí? Y el príncipe de paz. El príncipe de paz es la manifestación en carne. Príncipe, otra cosa, sepan que la palabra príncipe no quiere decir hijo de rey. En hebreo, príncipe es el que gobierna. Para nosotros, la palabra príncipe quiere decir el hijo del rey. Pero para los hebreos, príncipe es el que gobierna. ¿Sí? Bien. El texto de hoy que vamos a ver es Tito 2:13. ¿Cuál es la traducción correcta de Tito 2:13? ¿Qué dice ¿Qué dice? ¿Cristo es Dios o no? Tito 2:13. Y estos textos están buenos para que usted los vaya analizando, ¿sí? Las escrituras dicen, Tito 2:13 habla de la segunda venida de Mashiach a la tierra, cuando su gloria será revelada al mundo entero. Este acontecimiento transformará el mundo y el anhelo ferviente de los creyentes cristianos, la contestación a su oración que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿A quién le oran? Al Padre nuestro, ¿sí? Al Padre nuestro. Esto no será ninguna presencia invisible, celestial o espiritual que no se perciba, sino que va a ser algo que se puede comprobar con los ojos, porque el mismo Mashiach dijo, porque así como relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia de acerca de aquel momento? De aquí, Cristo viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Tito 2:13 no habla únicamente del futuro, de cómo debe ser la manera de vivir de los creyentes ahora mismo, dice. Para entenderlo bien hay que leer el contexto en el griego, los versículos 11, 12, 13 y 14 que lo vamos a leer ahora.
Estamos por leer Tito 2:13, ¿sí? Entonces empezamos desde el 11. Desde el 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, toda la humanidad, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, dedicado a hacer el bien. Tito 2:13, Tito 2:11 al 14 sería. Entonces, Tito 2:13 habla también de la gloria de Jesucristo y recibe y describe como nuestro gran Dios y Salvador, a Masías. Así lo describe, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que este es otro versículo más de los tantos que dicen que Cristo es Dios. ¿Cuántos dioses hay? Hay un único Dios y Cristo es ese único Dios. Hay quienes dicen que a Cristo no se le debe llamar Dios, entonces hay que cambiar el versículo ese y traducen, acuérdense que cuando hablamos de estas cosas son los testigos de Jehová, dicen al Dios de Dios el Padre y el Señor Jesucristo, le agregan un artículo ahí. Entonces, ¿cómo está traducido esto? ¿Cómo está escrito en el griego original? ¿Qué es lo que dice la gramática? ¿Qué es lo que dicen los textos más antiguos? Los códices. Vamos a ver. En Tito 2:13, en griego, en las letritas rojas está la traducción tal cual exacta de lo que dice ahí. Esperando la bienaventurada esperanza y manifestación visible de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Sí? Toumégalos teos, caisótero, hegemón y Jesucristo. Eso es lo que dice ahí. Del gran Dios, toumégalos teos, del gran Dios, ¿sí? Caisóteros y Salvador, gemón nuestro, Jesucristo. Esa es la traducción que dice ahí en verde. Está tal cual. Entonces, ¿esto se puede llegar a entender o a interpretar o a traducir de otra forma? ¿Sí? La Biblia de las Américas traduce exactamente igual, guardando la esperanza y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es como aparece. Y la estructura, porque tiene una estructura, toda gramática, toda oración en griego tiene una estructura. Dice, esperando con anticipación. ¿Qué es lo que está esperando con anticipación? La bienaventurada esperanza y manifestación visible ¿de qué? De la gloria. ¿De qué? ¿De quién? De nuestro gran Dios y Salvador. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Eso es lo que dice el texto. Ven que la estructura tiene esa forma. Tito 2:13 viene así. Bien. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el Códice Sinaítico, Códice Vaticano, el Alejandrino, para saber qué es lo que dicen en esos manuscritos. ¿Sí? Las Biblias más antiguas del mundo. Bien. Vamos a ver. Acá tenemos uno. Ahí dice megalonteo, kai, sótero. Perdón, vamos, lo paso para acá. Lo paso para acá. Acá está. Aquí está traducido en griego. Aquí está en griego. Si yo vuelvo para acá,
acá aparece la palabra megalo, y acá está Dios, esto está en nómina sacra, no sé si se acuerdan, y dice Kai, Sotero, ¿sí? Ahí está, y Salvador nuestro, y acá abajo dice en nómina sacra también Jesucristo, ¿sí? Entonces, tal cual como está acá, nada más que acá no aparece en nómina sacra, acá te lo ponen al nombre entero, si esto está traducido entero, como está. Dice así, esperando la bienaventurada esperanza, manifestación visible de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Está transcrito tal cual como en el fragmento ese que estuvimos viendo ahí. Acá está en griego, minúscula, con textos más modernos en griego, y acá está en el español con los mismos espacios, ¿sí? Entonces, comparando este manuscrito con el texto griego dado arriba, que fue lo que vimos recién, la única diferencia con el texto que vimos anteriormente es que en vez de decir Cristo Jesús, dice Jesucristo. O sea, se cambia el orden de Cristo Jesús a Jesucristo, pero es lo mismo, ¿sí? El códice sinaítico dice Cristo Jesús, y en el texto anterior, que está en las Biblias, dice Jesucristo, pero es lo mismo. Ahí es la única variante, ¿sí? En el códice alejandrino podemos ver otra vez que está exactamente igual, ¿sí? Aquí está el texto y dice, esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación visible de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, ¿sí? El cual se dio a sí mismo, tiene el pedacito este, el cual se dio a sí mismo, tiene el pedacito acá que este pedazo dice abajo, el cual se dio a sí mismo. Acá dice Jesucristo y acá a continuación dice el cual se dio a sí mismo. Obviamente acuérdense que no tienen versículos estos textos, ¿no? Los versículos se agregaron después. Entonces, comparando este manuscrito con el códice sinaítico, la única diferencia con el alejandrino, este es la diapositiva que estábamos viendo, Jesucristo, Cristo Jesús. Esa es la única variante, ¿sí? Eh, bueno, el Códice Vaticano, como le faltan muchas hojas, ¿se acuerdan que el Códice Vaticano les dije que a muchas hojas le falta? Bueno, la epístola de Tito no está, ¿sí? Junto con otras epístolas y Apocalipsis. Entonces no tenemos esos manuscritos, ¿sí? Pero sí están otros manuscritos de la misma antigüedad. Otra cosa que podemos ver es que en el interlineal que nos figura en la página Logos Calogos, podemos ver esto. Acá tenemos esta palabrita que es la palabra tou, ¿sí? Que es lo que le llaman genitivo. Si ustedes van a escuchar mucho genitivo. Genitivo quiere decir que posee, es posesión de alguien, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos que la palabra tou, está en caso genitivo singular. ¿Qué quiere decir? Que es de y ese de involucra a una sola persona. Y esa sola persona es Dios y Salvador. ¿Sí? Entonces, otra cosa que vemos es que en la estructura la palabra gran o megalo es para referirse tanto al Dios como al Salvador. ¿Sí? Porque está en singular. Toda la forma gramatical está en singular. Entonces, cuando dice al gran, de el gran Dios y Salvador, de el gran, se refiere a Dios y Salvador, ¿sí? La estructura gramatical te muestra eso. Entonces,
el sujeto, si vamos a buscar el sujeto, es ese gran Dios y Salvador, Jesucristo, es ese, ¿sí? A ver qué más tenemos por aquí. Ah, que Dios y Salvador están unidas por la palabra kai, que quiere decir y eso lo que hace es que ese gran, el gran, se está refiriendo tanto a Dios como Salvador, ¿sí? Eso es todo lo que te muestra la estructura gramática, ¿sí? Y la palabra gemón también dice nuestro, que también está en singular. ¿Nuestro qué? Nuestro Dios y Salvador, ¿sí? A ver, ¿qué más? Jesucristo. Bien. Y bueno, para explicar la parte 7 le voy a mostrar el gráfico. Nosotros tenemos esto, la Tou, que quiere decir de él, del gran Dios y Salvador, nuestro. Esa es la estructura, ¿sí? Lo que vemos. Fíjense acá. De gran Dios y Salvador, nuestro, está envolviendo, o sea, de nuestro está envolviendo a la expresión gran Dios y Salvador. Entonces yo puedo decir de el gran Dios y Salvador nuestro o puedo decir de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque la estructura me lo permite. Lo está envolviendo a las dos partes, Dios y Salvador. Y es más, le agregamos el gran y nos dice de nuestro gran Dios y Salvador. Así está la estructura de nuestro gran Dios y Salvador. Esta es la forma que tiene la frase de Tito 2.13. Tito 2.13, a Jesucristo. ¿Quién escribió? ¿Quién escribió Tito 2.13? Vamos a aclarar esto. ¿Quién escribió Tito 2.13? El que escribió Tito fue el apóstol Pablo, una carta a Tito. ¿Sí? O sea que el apóstol Pablo es el que más veces en las Escrituras llamó a Jesucristo gran Dios y Salvador. ¿Sí? Dios y Salvador. Así es como aparece y está bien traducido y gramaticalmente no le podés agregar ninguna cosita, no podés separar las dos cualidades del sujeto, el único sujeto que hay ahí, porque no aparece Dios el Padre y Jesucristo el Salvador el Hijo. No te lo permite, la gramática no te lo permite. Entonces, que no me vengan con el cuento que está mal traducido ese texto. Ese texto está bien traducido y aparece en los manuscritos más antiguos de la Biblia, y como aparece, entonces consideramos que lo que declaran los apóstoles es fiel, es una palabra fiel, como todos los versículos que estuvimos viendo hasta ahora, que Dios se manifestó en carne, que Jesucristo sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Eso es lo que dicen las escrituras. Eh, hasta aquí, hasta aquí es la exposición. Yo no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Oye, hermano, aquí en Isaías 9:6, Sí, ahí está más que claro, aquí está todo. No hay un hijo, un humano que tenga estos títulos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo, a la edad que tengo, yo no he sabido de un hombre que tenga estos títulos. Aquí está, aquí está más que claro que Jesús, que Yeshua es Dios. Aquí en el 9:6. Ahí ahorita que estaba diciendo eso, pues aquí está, yo, ¿qué más buscamos? Aquí está.
a ver, mi hermano. Estamos aquí. Y muchos, he visto que muchos se revuelcan, yo creo que se les hace el cerebro más nudo buscando sacar a Yeshua de aquí de Isaías 9:6, pero no pueden, porque claramente aquí está. A mí me quedó muy claro y esa es mi aportación. Muy bien. Yo lo que escuché en una oportunidad, siempre hay algunos de estos que están ahora judíos enseñando por YouTube, ¿no? Decir que el texto ese no dice llamará su nombre, sino dice llamó, y que se está refiriendo al rey Ezequías, ¿sí? Y muchos de raíces hebreas creen eso, porque esto no solamente lo escuché de los judíos, lo escuché de raíces hebreas, ¿no? Ahí está hablando de Ezequías, te dice, ¿sí? Cuando, cuando el texto, Isaías te está profetizando al Mesías, Isaías te lo está profetizando, ¿sí? Eh, Tal cual, mi hermano Martín, es que el texto es tan claro, más claro imposible, y sin embargo algunos siempre le van a querer buscar la vuelta, ¿sí? Los detractores siempre le van a querer buscar la vuelta, ¿sí? También vimos en otra oportunidad que a ningún hombre se lo llamó Dios fuerte, Padre eterno, a ningún hombre se lo llamó Dios, porque a Moisés no se lo llamó Dios, ¿sí? Pues les invito a que vean ese estudio. Creo que no sé si fue el 5, Dios en la carne 5 por ahí. Bueno, véanlo, véanlo. Que estuvimos analizando y viendo lo que dicen una Biblia judía, cómo traduce ese texto. Entonces, uno dice, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más se puede llegar a ver o a decir acerca de Mashiach? O tratar de probar que él era nada más que un hombre, ¿sí? Que no era Dios. Es que la cantidad de versículos, la cantidad de testigos donde dicen que él era Dios es mucha, es mucha. Si ya esta es la enseñanza número 10, quiere decir que ya pasaron bastantes textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No es que estamos usando solamente el Nuevo Testamento, los Evangelios, estamos usando prácticamente toda la Biblia, ¿sí? Lo que pasa es que está revelado en el Nuevo Testamento, está mostrado, está revelado, y eso es lo que les molesta y le incomoda a muchos. Eso es lo que les molesta. A ver, bueno, hay muchas cosas más para hablar y desarrollar, ¿sí? Habíamos hablado también sobre el logos, habíamos hablado, ¿sí? Ruth dice, en el principio la palabra, a ver, voy a leer el versículo de Ruth, dice, Ana habían comentado bastantes versículos, disculpen que yo no leí los comentarios, ¿sí? Pero muy buenos los aportes que pusieron. Dice Ruth, en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, Juan 1:1, ¿sí? La palabra era Dios. Esos textos, lo que nosotros tocamos hasta ahora fue mostrar la deidad y la divinidad de Mashiach, ¿sí? Eh, Después hay unas clavecitas que nosotros vamos a entender ahí, que hay muchas alegorías en lo que se dice, pero bueno, también hablamos de la diestra, de qué significa la diestra, que no quiere decir que estaba al lado, porque justamente Juan 1:1 en el versículo 14 o 24, por ahí habla, dice que nadie vio a Dios sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice. Pero si está en el seno o está al lado, o está al lado o está en el seno, ¿dónde está? ¿Sí? Entonces hay figuras alegóricas que nosotros tenemos que conocer. ¿Bien? Amén. Amén, amén. ¿Algo más? ¿Algo más? El texto que vimos hoy es una carta del apóstol Pablo
a Tito, ¿sí? El apóstol Pablo repetidas veces mencionó a Jesucristo como Dios, como el creador, ¿sí? Ahora, el ser humano es hijo de Dios por cuanto es creado, ¿sí? El ser humano es hijo de Dios por cuanto es creado. Adán se lo llama hijo de Dios por cuanto es creado, ¿sí? Pero Mashiach se lo llama hijo de Dios por revelación, eso fue lo que le dijo Pedro, pero no porque era creado, no porque era criatura, sino porque era unigénito, era engendrado, ¿sí? Engendrado. Ahora ese engendramiento no es como el engendramiento natural, porque el engendramiento natural vos lo tenés al Padre y lo tenés al Hijo y son dos personas distintas, ¿sí? Entonces, si lo vemos al Todopoderoso con una mente natural, vemos por un lado al Padre y por el otro lado al Hijo, ¿sí? Eso es un pensamiento natural para entender naturalmente las cosas, ¿sí? Entonces, ¿sirve? ¿Es válido? Sí, te va a servir para entender. Pero cuando se te revela que hay un solo Dios y que ese solo, ese único, se manifiesta y siempre que se manifestó, en esa manifestación siempre se hablaba en tercera persona, ¿sí? Siempre se hablaba en tercera persona. Bien. Bueno, hasta aquí la exposición de hoy. Lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar la transmisión con una oración y luego nos quedamos un ratito más, ¿sí? Nos quedamos un ratito, cortamos la grabación y seguimos nosotros, ¿sí? Todas las personas que están en el chat y que quieran comentar algo y tocar algún versículo para que lo desarrollemos aquí, bienvenido sea, nos va a servir bastante, ¿sí? Así que le damos la palabra a Fiora. Fiora era que terminamos, mi hermana, ¿sí? Adelante. Ahora vamos a cerrar. Padre eterno, bendito Padre, tú que nos has permitido en este momento estar aquí, gracias a tu voluntad, nos has reunido y has indicado mediante nuestro hermano Darío tu palabra, Señor. Haz que cada cosa que hayamos en este momento estudiado llegue a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y que podamos también ser esas personas que lleven este mensaje a las demás personas que conocemos, Señora. Como tu palabra dice, que hay que seguir diciendo, evangelizando. Ayúdanos, Padre, a hacer siempre esa luz en medio de todo lo malo que puede pasar en este mundo. Gracias por permitirnos reunirnos, gracias por la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Sé tú bendiciéndonos y gracias por permitir tener un final de este Shabbat, que aparentemente todo está bien en nuestros hogares, en nuestras familias. Y gracias a ti, Señor. Gracias por todo tu amor y tu bendición. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. 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 Ahí está. A ver, bendiciones, familia, gracias y paz. A ver, ya no, salud.